Buenos días, hermanos. Este es un gran gozo poder compartir con ustedes la palabra hoy. Y para el registro, hoy es 6 de octubre del 2024. Y quiero dar crédito a un hermano en Cristo que se llama James Edwards, porque creo que él tiene un título para el pasaje que vamos a ver hoy, que yo creo que es el mejor título que encontré. Y la prédica se titula Pregunta de vida o muerte. Pregunta de vida o muerte. Y tratará de Marcos 2 del 23 al capítulo 3 versículo 6. Bueno, antes de comenzar, quisiera que me acompañaran en una oración. Padre, te doy gracias este día porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos para alabarte, para reflexionar en toda tu palabra, especialmente en este libro, en este Evangelio de Marcos. Te quiero pedir que me ayudes a hablar con claridad y que esta enseñanza sea de exhortación, de ánimo y principalmente de edificación para todos los presentes. Te lo pido, Padre, yo sé que es tu palabra y te ruego que uses tu palabra para transformar nuestras vidas, nuestro entendimiento. Te lo pido en Cristo. Amén. Bueno, estos últimos domingos hemos estado viendo una sección del Evangelio de Marcos que trata de una serie de eventos donde Jesús está teniendo discusiones o encuentros con los fariseos. Ahora, si no han visto las enseñanzas pasadas, se los recomiendo que las vean. ¿Por qué? Porque el pastor Rodolfo en el domingo pasado, por ejemplo, dio una explicación detallada de lo que es el contexto cultural en el que llega Jesús a Capernaum. Habló de este grupo también de los fariseos, que es con el que ha estado tratando Jesús ya varios versículos. Entonces, esta explicación es fundamental no solamente para la enseñanza de hoy, sino para todas las posteriores en el Evangelio de Marcos, porque los fariseos van a seguir apareciendo y el contexto cultural sigue siendo el mismo en todo el Evangelio. Entonces, nomás quiero recordar algunas cosas de lo que dijo Rodolfo, el pastor Rodolfo, en la predica pasada, y es que en la época en la que vive Jesús hay una cultura sumamente religiosa. ¿Qué quiero decir con eso? La vida de las personas no está influenciada principalmente por artistas, por atletas, por guerreros. Estas personas no están en la vida de, de Israel en el primer siglo. No hay esos influencers, no hay esas personas populares, pues, que nosotros tenemos. El grupo que tiene más influencia, perdón, los aspectos que tienen más influencia en la vida del pueblo de Israel en este momento es el aspecto político y el aspecto religioso. Y el aspecto religioso está totalmente dominado por los fariseos y los escribas. Estos dos grupos de personas que eran los expertos
de la ley, los expertos del Antiguo Testamento, son los que guiaban a la nación espiritualmente. Y lo que ellos decían, eso era. Su voz, su enseñanza tenía tanto peso como la Biblia. Entonces, esto es importante, entender que existe este aspecto cultural y también estos dos grupos de personas. Entonces, también es importante señalar que los judíos tienen el Antiguo Testamento, pero no solamente tienen el Antiguo Testamento, tienen algo que se le conoce como la tradición oral. Y esa tradición son una serie de escritos por un montón de rabinos que explican lo que Dios ya reveló. Entonces tienen la revelación de Dios y tienen la explicación de esa revelación. Y otra vez, la tradición oral tenía demasiado peso a la par de la Biblia. Entonces, cuando llega Jesús en el primer siglo y empieza a enseñar públicamente en las calles, en la sinagoga, empieza a existir un poco de tensión entre estos grupos y Jesús. Así que el pasaje que vamos a ver hoy es parte de una serie de encuentros, como ya mencioné, o escenas que tiene Jesús con los fariseos. La primera escena es cuando Jesús sanó al paralítico. Hace 2 domingos lo vimos. Y fue cuestionado y Jesús sanó al paralítico y fue cuestionado por los fariseos porque Jesús le dijo que le perdonaba los pecados. La segunda escena es cuando Jesús llama a Leví, también conocido como Mateo. Y lo cuestionaron porque después de esto Jesús come con él y con otros amigos de él, y esta gente era despreciable a sus ojos, pues, a los ojos de los fariseos. Eran personas que hacían cosas pecaminosas, que iban en contra de la tradición, iban en contra, según ellos, de los mandamientos de Dios. Entonces estos fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué comes con publicanos y pecadores? ¿Por qué te relacionas con ellos? Y la tercera escena es cuando los fariseos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Entonces, son una serie de encuentros, pero van en aumento porque la primera escena, Jesús sabe lo que están pensando, nomás lo piensan, no lo dicen, piensan que Jesús es un blasfemo porque acaba de perdonar unos pecados y nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y en la segunda escena le preguntan a sus discípulos por qué su maestro come con pecadores. O sea, no lo hacen directamente, primero lo piensan, después le dicen a sus discípulos y cada vez se van acercando más hasta que llegamos a este punto. Entonces, pido que me acompañen por favor a Marcos 2 del 23 al capítulo 3, versículo 6, y leemos, dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre, perdón, por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo,
¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ok, entonces, esta es una situación diferente a las otras, porque el problema gira en torno al día de reposo, también llamado Shabbat, sábado. El día de reposo es un día establecido por Dios para el pueblo de Israel. Se podría decir que las dos prácticas más importantes de los judíos son la circuncisión y el día de reposo. Tienen más, pero estas son esenciales, son características de ellos. Así de importante era y es para muchos judíos hoy en día también. El día de reposo es el cuarto mandamiento. Y les voy a pedir por favor que me acompañen a Éxodo 20 para ver cómo Dios habla de este mandamiento. Éxodo 20 es el segundo libro de la Biblia. Éxodo 20, capítulo 8. Perdón, Éxodo 20, versículo 8 al 11. Dice Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es claro, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo, no harás nada. En otra parte de la Biblia se las leo. Dios es mucho más estricto con este mandamiento y dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Entonces, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno. Era cosa seria el día de reposo. ¿Y qué es lo que pasa? Al leer esto, los fariseos y los escribas, desde muchos años antes de que llegara Jesús, empezaron a reflexionar, bueno, ¿qué significa no trabajar? O sea, ¿qué significa? O sea, por ejemplo, puedo caminar 2, 3, 10, 20, 100 pasos, pero ¿qué pasa si ya camino una distancia tan larga que llego a otra ciudad o a otro pueblo? Pues ya eso se considera viajar. Entonces ya hice un trabajo. Entonces ellos establecieron que máximo 1999 pasos. Después de eso ya era quebrantar el día de reposo. ¿De dónde sacaron ese número? ¿Quién sabe? Pero eso dice la tradición oral. Tienen varios libros, pero en uno trata explícitamente de esto, se llama Mishnah. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el techo de nuestra casa se estuviera cayendo?
y lo quisiéramos arreglar, eso también no se puede hacer el día de reposo, el día siguiente, porque hacerlo en el día de reposo sería quebrantar el mandamiento. En la Mishnah tienen una descripción de 39 tipos de trabajo, donde vienen cosas bien, bien básicas, o sea, no se puede arar, no se puede cazar, no se puede cortar carne, pero también menciona cosas muy, este, exageradas o simples o que no se sabe de dónde las sacaron. No se puede tejer más de una puntada, no se puede escribir más de una letra, no se puede deshacer un nudo, tampoco se puede hacer un nudo. Estas son reglas que inventaron los escribas y fariseos. Entonces, no se podía hacer ninguna actividad que no fuera puramente adoración a Dios o reposar, pues. Pero sí hay alguna excepción para algunas actividades, solamente si son de vida o muerte. Hay unos ejemplos, dice, por ejemplo, si te dislocabas un brazo, no podían reacomodártelo ese día. No era algo de vida o muerte. Entonces, existen muchas reglas, pero en resumen, básicamente es eso. No se puede hacer ningún trabajo a menos de que sea de vida o muerte. Entonces, cuando los discípulos comenzaron a arrancar espigas, lo que estaban haciendo se consideraba cosechar. O sea, simplemente pasar al lado de un sembradío y arrancar espigas para comer los granos, eso ya se consideraba cosechar. Lo que uno agarraba con la mano, pues. Y para los judíos, para los fariseos, ellos estaban quebrantando el cuarto mandamiento. Estaban violando el día de reposo. Ahora, en Mateo 12, se los voy a leer, viene la misma historia, pero tiene un poco de más detalle. Mateo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces aquí se agrega el detalle este de que sus discípulos tuvieron hambre. Eso no se muestra en Marcos. Y el hecho de que tuvieran hambre, otra vez lo repito, no significa que ya podían hacer eso, porque tampoco era debido a muerte, pues. No era como, me voy a morir si no como algo, no dice nada de eso, simplemente dice que tenían hambre. Y además, los judíos practicaban el ayuno, digo, podían haberlo practicado en ese momento también. Así que se acercan a Jesús los fariseos y le dicen, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué hacen lo que no está permitido? Entonces Jesús le responde en Marcos 2 del 25 al 28 y les dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Entonces Jesús le responde con la historia de David y dice que David comió los panes de la proposición junto con sus compañeros. Esto lo vimos en Segunda de Samuel cuando se predicó de este texto. Les recuerdo, la forma en la que esto ocurrió es que David estaba huyendo de Saúl y llega a una ciudad
llega con el sacerdote y le dice si tiene algo para él, algo para comer. Y el sacerdote le dice que solo tiene 5 panes, pero son los panes sagrados. Entonces el sacerdote consulta a Dios y después da las provisiones a David y a sus compañeros. Pero ahora, la duda queda, ¿por qué Cristo usó este ejemplo? ¿Por qué Cristo mencionó a David? ¿Qué tiene que ver que David haya hecho eso? ¿Por qué eso le da permiso? ¿Significa que ya puedo hacer lo que quiera porque David hizo lo que quiera? Bueno, hay dos cosas, dos hechos que nos ayudan a entender por qué Jesús está usando este ejemplo y creo que nos van a servir para todo el Evangelio de Marcos. Y es que la primera es que Jesús es el descendiente de David profetizado para reinar en Israel. Les recuerdo que en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13, hay una profecía que Dios le hace a Samuel, a David. Y le dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Más adelante, después de que David muere, el profeta Jeremías hace la profecía en Jeremías 23:5 y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Qué quiere decir esto? Un renuevo es un retoño, es un brote, es un vástago. Y dice que levantará a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Los fariseos y los escribas estaban completamente familiarizados con esto. Sabían que el Mesías, que el Salvador iba a venir de David, iba a ser descendiente de David. No solamente esto, sino que también la otra cosa que nos ayudará a entender más por qué Jesús usa este ejemplo es que Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es la favorita descripción de Jesús, de sí mismo. Y esto es porque en Daniel 7:13, el profeta Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese hijo de hombre es este descendiente de David, que es Jesucristo. Entonces, regresando a Marcos, Jesús no se pone a argumentar con los fariseos que sus discípulos tenían hambre y que por eso estaba permitido arrancar espigas. No les dice eso. Ni tampoco les dice que no cuenta eso como cosechar. Jesús más bien parece que se está dirigiendo al problema que ellos tienen, que ellos no creen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Así que Jesús está diciendo, David tomó los panes de la proposición que era prohibido comer para él y para sus compañeros. Y mira, mis discípulos tienen hambre y están comiendo y yo los dejo, de la misma forma que David hizo con sus compañeros. Jesús lleva diciendo de diferentes formas en estas escenas que estamos viendo que el Salvador, el descendiente de David prometido, que Él es el Salvador, el descendiente de David prometido, también conocido como el Mesías o el Cristo. Por ejemplo, en la primera escena que mencionamos, la del paralítico, Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es la primera vez que Jesús les dice que Él es el Hijo del Hombre. En la segunda escena, Jesús les dice,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, aludiendo que Él viene a rescatar a los pecadores. Y Él mismo se identifica como ese médico que viene a sanarlos espiritualmente. Y en la tercera escena, Jesús enseña que no hay necesidad de ayunar porque Él ha llegado. Y de la misma forma que en una boda no van a ponerse a llorar, a ayunar, sino que van a celebrar con el novio y la novia, así el pueblo de Dios no tiene por qué ayunar porque el Mesías, el Hijo del Hombre, ha llegado. Entonces Jesús se los ha estado diciendo en estas tres escenas. Y en esta cuarta escena, Jesús enseña, ¿no viste a David lo que hizo? Tal vez le preguntaron, no sale, ¿verdad? O tal vez pensaron, ¿pero por qué mencionas a David? ¿Qué tiene que ver? Jesús está comparando con él y que él puede hacer lo mismo. Si cualquiera persona les hubiera dicho eso, o sea, le podrían responder, ¿qué tiene que ver lo que David hizo contigo? Pero no es así con Jesús, porque Jesús se los ha estado diciendo, se los ha estado repitiendo. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. Bueno, pero eso no es lo único que Cristo dice. Es muy probable que la referencia a ese hecho, ese hecho histórico de David, no haya sido suficiente para convencerlos. Eso solo era una comparación entre Jesús y David. Entonces Jesús va más adelante, va más allá y les explica en el versículo 27, ninguno puede entrar en la, perdón, 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto es un principio. Los judíos hoy en día hablan del Shabbat o el día de reposo como una bendición. Si lo buscan en YouTube, si lo buscan en sus libros, ellos se refieren al día de reposo como una bendición. Es una bendición. La idea aquí es que el día de reposo no debía ser una carga para el pueblo de Dios, sino un descanso. Es un día de reposo donde no se trabaja, que es santificado, o sea, separado de los demás días y entregado a Dios en agradecimiento. Dios creó primero al hombre y después instituyó el día de reposo. No hizo el día de reposo y después hizo al hombre para que estuviera sometido a todas estas reglas. Entonces este es el principio. Jesús les está enseñando, el hombre no fue hecho para el día de reposo. El día de reposo para el hombre. El propósito es de bendición. Y esto también concuerda con algo que Jesús dice en otra ocasión. Porque con todas estas reglas, como se los leo en Mateo 23, lo que hacían eran poner cargas en la gente. En otra ocasión, Jesús les dice, en Mateo 23, 3, les dice Jesús a sus discípulos, así que todo lo que os digan que guardéis, o sea, los fariseos, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es lo que hacían los fariseos y los escribas. Ponían cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de la gente. Y ellos no las movían. Entonces, el principio es, el día de reposo no debe ser una carga para el hombre. No fue hecho para eso. Pero Jesús no se queda ahí, sino que hace una aseveración todavía más fuerte y definitiva. Jesús dice en el versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esto es importante porque en el Evangelio de Marcos, desde el principio nos muestra que Jesús tiene la autoridad sobre los demonios, tiene la autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad en su enseñanza
y también tiene autoridad para perdonar pecados. Y ahora Marcos nos muestra este otro aspecto más profundo que todos los demás: autoridad sobre el día de reposo. El día de reposo es diferente. Jesús está afirmando: yo estoy por encima del día de reposo. Yo soy el Señor, el dueño del día de reposo. Y el problema aquí es que el día de reposo lo estableció Dios para que fuera algo entre el hombre y Él, algo entre nosotros y Él. Si les leo, me acompañan por favor en Éxodo 31:13. Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Dice mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. También en el versículo 17 de ese mismo capítulo dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es una señal entre ellos y los hijos de Israel. Es algo entre Dios y los hijos de Israel. Y Jesús dice: yo soy el Señor sobre ese día. Básicamente se está igualando a Dios. Está diciendo: yo soy Jehová. Ningún ser humano, ningún ángel, nadie puede decir: yo soy el Señor del día de reposo. Nadie puede tomarse eso. Es algo entre Dios y nosotros, y Jesús dice: yo soy. Jesús también está dejando claro que ellos, los fariseos, no tienen la autoridad o la última palabra para decirle a sus discípulos o a la gente cómo guardar ese día. Ellos no pueden imponer sus cargas inventadas. En resumen, Jesús dice: y además de que yo soy el descendiente de David, y David tomó los panes de la proposición, y además de que el día de reposo está como para nuestra bendición y no una carga. Además de todo esto, yo soy el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Fin de la discusión con los fariseos. Lo que pasa después es que en ese mismo día Jesús decide ir a la sinagoga. Después de discutir con ellos, Jesús decide ir a la sinagoga. Y leemos en Marcos 3 del 1 al 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Ahora, este hombre con la mano seca, pues esta palabra seca podría traducirse como marchita, también como tiesa. En nuestro contexto, su mano básicamente tiene una malformación. Y lo otro que vemos es que los fariseos realmente no están considerando si Jesús es o no es el Hijo del Hombre. Ellos lo único que quieren en este punto es incriminarlo, y su objetivo es juntar evidencia para ello. Están esperando que haga algo en el día de reposo. Entonces en Marcos 3, del 3 al 4 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo Jesús a los fariseos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
La respuesta es obvia. ¿Qué está bien hacer en el día de reposo? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Hacer algo bueno o hacer algo malo? Es obvio. No iban a decir que hacer algo malo, pero tampoco querían que Jesús sanara, que quebrantara sus reglas. Los fariseos no querían aceptarlo. No iban a permitir que Jesús hiciera todo esto en el día de reposo, aunque eso ayudara a los demás. Y es entonces lo que pasa en el versículo 5, que dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Son pocas veces las que Jesús se ve enojado en el Nuevo Testamento, pero siempre es ante este tipo de actitudes. Prefieren ellos su posición en la sociedad, son hipócritas, son necios, aun cuando Jesús les ha demostrado de muchas formas que Él era el Salvador, que Él es el Hijo del Hombre y que vino para ellos. Ellos simplemente no lo quisieron. Y es como Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El versículo 6 dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Dice: y salidos ellos fueron con los herodianos. Estos herodianos se sabe muy poco de ellos. Hablamos de los escribas y de los fariseos, pero aquí salen estos que son los herodianos, y ellos más bien parecen ser un grupo con intereses políticos, apegados a Herodes. No tiene nada que ver con los fariseos, pero se unieron con un fin en común, que es acabar con Jesús. Y aquí un autor, digo, un comentarista, muestra la ironía. Dice: no está bien que Jesús sane a alguien en el día de reposo, pero sí está bien planear cómo matar a alguien. Esto es lo que hicieron los fariseos. Ahí está la hipocresía. Es por eso que esta prédica se llama pregunta de vida o muerte. Cuando Jesús pregunta qué es lícito, salvar la vida o quitarla, ellos respondieron en su corazón: quitarla, quitarte la vida a ti. Ellos ya habían decidido eso. Ahora quisiera resaltar, bueno, al ver toda esta situación de Jesús con los fariseos, quisiera señalar dos aplicaciones que podemos hacer a este pasaje. Y una es que examinemos nuestro corazón. Hermanos, nosotros podemos comportarnos como los fariseos. Podemos enfocarnos desmedidamente en cosas que no vienen en la palabra, cosas que no están explícitamente enseñadas, y tomamos nuestra postura como mandamiento de Dios. Tan así que podemos estar dispuestos a pelearnos con los demás cuando Dios nos llama al amor y a la unidad más que a la contención. La doctrina es muy importante, es súper importante, pero hay doctrinas primarias y secundarias. Y debemos pensar bien, juzgar con sabiduría. Y donde no sabemos, mejor, quizá lo mejor sea callar y pedir a Dios dirección o consejo o estudiar más su palabra. El pecado de estos hombres es serio. Se llama legalismo, formalismo, pero en su núcleo está la hipocresía. Y ahora la otra aplicación, pienso que es más acorde al texto, es que yo te animo, te exhorto a que no resistas a Cristo
como los fariseos lo resistieron. Abandona tu orgullo y ríndete a Cristo. Esto es una aplicación en la que los fariseos fallaron rotundamente. Ellos no vieron nada malo en Cristo. Ellos no vieron falta en su carácter. Ellos no vieron que Cristo pecara. Ellos no vieron que Cristo malinterpretara las Escrituras. Sin embargo, decidieron quedarse en la dureza de su corazón, sin confiar en Él, sin seguirle, sino que más bien se esforzaron por silenciarlo y al final matarlo. Y ahora yo te pregunto, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? En el Nuevo Testamento nomás recuerdo un solo fariseo que se acercó a Jesús, Nicodemo. Solamente él se acercó para hablar con él y preguntarle más a fondo de qué se trataba todo eso de la vida eterna. Me gustaría que leyéramos esa porción. Juan 3. Jesús no tenía esta actitud para todos los fariseos. Miren lo que le dice Jesús a Nicodemo cuando éste viene a querer saber más, a querer entender. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la descripción de los fariseos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron a Cristo entre ellos, no quisieron que Él les mostrara su pecado, ni que afectara su posición social, su reputación, el control que tenían sobre la nación. No iban a ceder, no cedieron, se aferraron, aun cuando Cristo demostró todo. Y es por eso que Jesús se enoja, por la dureza de su corazón, porque ya hasta este punto ya había sacado demonios, ya había sanado, incluso le sanó a ese hombre que tenía una malformación y le dejó una mano normal, restaurada. No era suficiente eso para creer que Él era el Mesías, que Él era el Hijo del Hombre. No podían haber dicho, sí, cierto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces la pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? En Marcos 1:15, Jesús llega y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos 1:40 al 41, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. En Marcos 2:10, Jesús dejó claro que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y en Marcos 2, del 16 al 17, cuando le preguntaron los fariseos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él te llama a ti. El tiempo se ha cumplido, dice Cristo. Él está dispuesto a perdonar tus pecados con la misma disposición con la que sanó a la gente.
Él te llama a seguirle de la misma forma que llamó a Leví. Él no puede rechazarte porque Él mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No endurezcas tu corazón como los fariseos. No te mantengas a la distancia. Sigue a Cristo de una vez para siempre. Él promete que serás salvo de tus pecados, recibirás un nuevo corazón, pondrá su espíritu en ti para que nunca te alejes más de Él y al final de todo la vida eterna en su presencia. ¿Qué harás tú? ¿Resistirás a Cristo como los fariseos o seguirás a Cristo como Leví y los discípulos? Esa más bien es la pregunta de vida o muerte. ¿Resistirás a Cristo o seguirás a Cristo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por Jesucristo, porque nos muestras su misericordia, porque nos muestras que Él vino por nosotros, porque nos muestras esa disposición que Él tiene para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Te ruego, Padre, que nos ayudes a confiar en ti, y si hay alguien que se ha mantenido a la distancia y ha estado resistiendo a Cristo, te pido porque deje a un lado su orgullo y aprenda de lo que mostraste hoy en Marcos. Que no endurezca su corazón. Te ruego, Padre, que tú ilumines su entendimiento también. Ayúdanos a nosotros a no confiar en nuestra justicia, a no confiar en nuestras buenas obras, a no confiar en nuestras acciones y creer que nosotros nos salvamos a nosotros, o que nosotros somos justos por lo que hacemos. Es por lo que hizo Jesucristo. Te pido, Padre, ayúdanos en Cristo. Amén.